Otro tema que es muy importante y que complica la cuestión, y que es la revolución tecnológica. Ha habido una revolución tecnológica que ha cambiado, para decirlo muy rápidamente, aunque hay estudios bastante grandes, el de Matelar, por ejemplo, dice que implica la sustitución del lenguaje verbal por, digamos, el lenguaje icónico, por la imagen. Eso está afectando bastante y es importante que la filosofía lo tome en cuenta, esa transformación, porque a los niños ya no les dan tanto libros, sino les dan videos y cosas así. Bueno, o libros muy simplificados. El otro tema también que complica la cosa y que atenta en contra de la filosofía es la traducción de los mecanismos de mercado a la política. Entonces en la política se habla del mercado político y entonces allí realmente es también la imagen la que cuenta. Yo me sorprendía en una campaña pasada de que los partidos ponían solo una imagen de una persona y vota por tal partido. No vota por los principios, no vota por la discusión, sino vota por la gente que estaba allí. Es decir, una utilización, una simplificación y una utilización mercantil de la imagen, cosa que es gravísima, es el colmo de la enajenación. Ahora, pero aquí en México, mientras Margaret Thatcher no se cansaba en alabar al filósofo preferido, que era Friedrich von Hayek, que fue el que creó una de las bases del neoliberalismo, con Milton Friedman, economista, y otros, aquí en México se ocultó. Nunca dijeron los gobiernos que eran neoliberales, sino dijeron, en el caso de Salinas hizo hasta un libro diciendo que eran liberales sociales, liberalismo social, no era liberalismo, no era neoliberalismo. Es decir, ideológicamente emboscaron esto. Es interesante además que nosotros de filosofía no hicimos un análisis profundo de este filósofo y sus consecuencias. Es curioso, hay que ver por qué razones no pasó. No solo nosotros, sino no conozco ningún análisis filosófico de otras disciplinas para que trabajaran esta cuestión y que todavía se debe trabajar y se puede trabajar porque sigue vigente, ¿no? Pero digamos, tuvo una influencia durante mucho tiempo. Entonces, digamos que aquí tenemos dos tipos de filosofía. Una filosofía que es legitimadora del Estado, una filosofía que contribuye a que un estado de cosas se mantenga. Y tenemos muchos ejemplos. En el pasado, por ejemplo, en Italia, pues el gran filósofo era Gentile, y todo el mundo se publicaban sus obras, se distribuían sus obras, se citaba todo el tiempo. Gentile además era el secretario de Educación, si mal no recuerdo, de Mussolini, y a Benedetto Croce al contrario de Benedetto Croce. Sí. En el caso de Alemania, tanto Carl Schmitt como Martin Heidegger contribuyeron. Ahí está este debate de Heidegger y el nazismo. Contribuyeron, y entonces, y no solo ellos, sino todo un conjunto de filósofos contribuyeron a construir la educación del nazismo. Tengo un amigo que es alemán, Friedrich, se llama Haug, el profesor Haug tiene un libro sobre todos los filósofos que ayudaron a construir el sistema educativo del nazismo. Entonces, tenemos en toda la historia de la filosofía pocos, pero importantes. Aquí justamente se aplicó la filosofía de Friedrich von Hayek, pero no abiertamente ni como filosofía, sino más bien los efectos de la filosofía del neoliberalismo. ¿En qué se basaba, entre otras cosas? Bueno, una crítica al Estado benefactor, una crítica a lo que se llama justicia social. Incluso hay un libro de Hayek que se llama La fatal arrogancia. O sea, estar hablando de justicia social es una fatal arrogancia. Y luego también, en nuestro caso, se agregó esta falacia
y este engaño de Salinas, diciendo que si cumplíamos bien las reglas del neoliberalismo íbamos a pasar al primer mundo, como ustedes saben, y realmente no estamos pasando al primer mundo sino al cuarto mundo, ¿no? Entonces, digamos que aquí embozaron el tema de la ideología que estaban aplicando, y más bien son sus efectos. Los efectos son el individualismo, ¿no? La eliminación, la privatización de todos los bienes públicos. En este libro de Nussbaum llamado Not for Profit es la idea de que hay algunas cosas que no pueden someterse a la lógica del mercado, y no tienen que someterse. Eso por un lado. Y hay otros amigos norteamericanos que han hecho un libro en donde dicen, bueno, hay cosas que son sociales, que son públicas y que no podemos permitir que se privaticen, como el agua, etcétera, etcétera. O sea, esta política de privatización. Bien, ahora bien, en el mundo, obviamente, no solo hay esta tendencia que es muy fuerte, que viene desde las instituciones importantes internacionales, pero hay también reacciones de oposición. Y entonces estas reacciones de oposición son lo que muchos filósofos en muchas partes del mundo han empezado a decir, no queremos esto. En donde es más radical, ha sido más radical es en Francia, porque en Francia, claro, hay muchas iniciativas filosóficas y una gran importancia de la filosofía, y allá se han reaccionado en contra de la universidad, porque dicen la universidad lo que hace es esquematizar a la gente y aislarla de la vida, y entonces concentrarla, y necesita una filosofía que vaya a la gente. Entonces han creado universidades y filósofos importantes han creado universidades libres, ¿no? Si ustedes quieren, podemos hablar de este punto al final de mi exposición, sobre el aislamiento de las universidades y de la filosofía en particular con respecto de la sociedad. O sea, cuáles son las causas por las cuales yo creo que desde los 60 hasta hoy, la filosofía que se hace aquí en nuestro país es una filosofía aislada de la vida, de espaldas a la existencia. Pero hay razones, hay causas profundas por las cuales filosóficas y razones de todo tipo, ¿no? De esto podemos hablarlo, me parece que es muy importante. Es cómo la filosofía tendría que recuperar esos aspectos. Porque yo creo que en términos generales hay unos grandes congresos aquí, acabamos de tener uno, ¿sí? Pues quizá muy bien porque le escuchamos a los colegas, etc. Pero observemos algo, no se difunde en la prensa, para nada, es como si nada ocurriera. Segundo, no hay un debate entre los propios filósofos, sino cada quien en sus cosas, con su gente, en su salón, en su aula, y se acabó, pero no hay diálogo entre las otras concepciones filosóficas. Cuando sale un libro que es importante, o que no sea importante, un libro, no se difunde. Y luego, peor, algún profesor, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, hace una edición especial de 50 ejemplares, incluso hasta de 20. Y entonces lo pone en el sistema para que le den su beca y lo difunde entre 2 o 3 amigos. Eso ocurre. Pero bueno, miren, entonces ha habido una actividad que busca soluciones a este problema, que la filosofía tenga realmente una función respecto de la sociedad. Y entonces allí la UNESCO publicó un libro en varios idiomas, primero en francés, luego en inglés, en alemán, y que se llama La filosofía, una escuela de la libertad, enseñanza de la filosofía y aprendizaje del filosofar, la situación actual y perspectivas de futuro. O sea, es un libro muy importante en donde se busca establecer cuáles serían las características de una filosofía futura. A mí, después de esta lucha, nos invitó